buenas noches. Bueno, la verdad le digo, yo estoy preocupado porque estoy viendo atentados en contra de la libertad de expresión en esta época electoral. Uno de ellos es el uso de esta figura de la violencia de política de género, en donde, bueno, yo creo que nuestros congresistas con buenas intenciones sí legislaron para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, que sí existe en nuestro país. Pero como suele suceder, se emocionaron y acabaron legislando unas cosas que francamente pues, son ridículas, se sobrepasan. Y bueno, pues ya estamos viendo las consecuencias en donde periodistas, analistas, comentaristas están siendo sancionados por lo que dicen e incluso incluidos en una lista negra. A eso hay que sumar pues este último tema de pues, la exclusión del ex vicepresidente Vicente Fox de la plataforma X, antes Twitter. Desde luego yo no estoy de acuerdo con lo que escribe el expresidente Vicente Fox, que la verdad pues sí deja mucho que desear, pero voy a defender y lo defenderé todo lo que se pueda, su derecho para decirlo, para decir las tonterías que dice Vicente Fox. No entiendo por qué una plataforma privada puede censurar a un expresidente de la República. En fin, vamos a platicar esto, pues nada más que con Pablo Magluf, que se encuentra con nosotros aquí. Buenas noches, Leo. Buenas noches. Está Renata Turrent. Renata. Leo, colegas, buenas noches. Y está Denise Dresser, quien es una de las víctimas, a mí me parece, de este tema de la censura a la libertad de expresión, porque pues, ha sido sancionada ya por una sala especializada del Tribunal Electoral. Bueno, mejor cuéntanos tú la historia. Denise, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer estar aquí y gracias por discutir este tema que en este caso rápido, me involucra, pero me trasciende. Sí, yo sé, o sea, lo hacemos por ti, pero lo hacemos por todos, ¿no? Rápidamente, cuéntanos la historia, así en 2 minutos. Los hechos, muy rápidamente, sí. En un programa de internet, en una mesa de debate, se me pregunta, estamos debatiendo qué sucede con los precandidatos presidenciales y sale a la luz Adán Augusto López, sí. Y yo en ese contexto hablo de algo que ya estaba en el debate público, que era el escándalo en el cual se había visto involucrado por el préstamo de un avión supuestamente a una diputada de Morena. Sí. Y yo ahí digo, en la narrativa pública se dice esto, yo no sé si hay una relación personal o no, y paso a decir, aquí el tema verdadero es el uso ilegal de un bien público que es el avión. Paso seguido, la diputada aludida, que no voy a mencionar su nombre porque es capaz de volverme a demandar. Yo sí lo voy a decir. Bueno, a ver si no me demanda a mí, sí, pero es Andrea Chávez. El caso es que ella me demanda por violencia política de género. El INE me impone medidas cautelares, me obliga a bajar un tuit en el que yo le respondía a ella diciendo, a ver, yo nunca sugerí esto, estás tergiversando lo que dije en el programa, me obligan a bajar esto, yo impugno, se va... ¿No bajaste el tuit? Sí, bajé el tuit. ¿Lo bajaste? Lo bajé, sí, yo sí. ¿Cumplió con la... Yo soy respetuosa de las instituciones. Yo bajé el tuit. Y se va esto a la sala especializada en violencia política en razón de género, y la sala especializada emite un fallo absolutamente desproporcionado, y que además, ¿de qué te acusa? Como lo ha escrito Leopoldo Maldonado, y hay que revisar ese texto, porque el director de Artículo 19 dice, esto es una tergiversación de la ley usada para censurar el escrutinio público a funcionarios. Claro. Me imponen penas que no había visto jamás. 20,000 pesos. 20,000 pesos de multa, una disculpa pública. Tienes que tomar un curso. Un curso de violencia como si esto política fuera de género. China, la Revolución Cultural China. Y si me veo obligada a tomarlo, lo haré con Eréndira Derbez, que mi íntima amiga experta en estos temas. Además, me imponen tener como tweet fijado en mi Twitter la sentencia durante 30 días y ser colocada en este registro de violentadores de género contra las mujeres.
cuando 2 semanas antes ese mismo tribunal se había declarado incompetente en el caso de Ricardo Salinas Pliego, demandado por Citlali Hernández, y él ha tuiteado cientos de veces y usado la pantalla grande para denostarla. Entonces, yo decidí impugnar por varias razones. Primero, porque me parece desproporcionada la sanción. Segundo, porque el fallo del tribunal tiene serios problemas. De eso habla, por ejemplo, Leopoldo Maldonado. Ahí sacan del contexto general las palabras y se van solo sobre esas palabras. Segundo, dicen que yo llevé el tema al debate público cuando llevaba semanas en el debate público y había habido columnas, discusiones, memes, etcétera. La propia diputada Andrea Chávez se hizo bolas en responder, hay que decirlo. Sí. Primero dijo que era un Photoshop, luego dijo no es un Photoshop. Guerra sucia. Es guerra sucia. Y luego sacó un video en el cual decía que sí había usado el avión, pero era un aerotaxi. El caso aquí es el tema fundamental es el escrutinio público de la crítica de los ciudadanos a los funcionarios. La sala especializada dice que quizá no he afectado aún los derechos político-electorales de la diputada, pero que lo podría hacer en el futuro. O sea, es como, te vamos a encarcelar ahorita porque no sabemos si vas a violar a alguien, pero te encarcelamos de una vez. Y además interpretan mal una legislación que es muy específica. Tú escribiste de eso hoy, pero la legislación es afectar los derechos político-electorales. No es si lastimaste a alguien, violencia psicológica. Que de ello de por sí es bastante difuso lo que dice la ley. Es la misma razón por la que el tribunal falló a favor de Salinas Pliego, ¿no? Exactamente. Porque y aquí varias cosas. En primer lugar, mis palabras quizá fueron, no sé, de mal gusto, inapropiadas, criticables, pero no merecen la intervención de la autoridad electoral. Ninguna. Ninguna opinión. Ninguna opinión. Y ninguna autoridad. No. Claro, y menos la electoral. Y menos la electoral. Y menos la electoral y con criterios discrecionales. Y después ella demanda a otros periodistas. Nos enteramos por una columna que se había sumado a otra demanda de impugnación a, creo que 15 periodistas. Sí, no, impresionante. Y Animal Político saca en su sitio que la periodista Nayeli Roldán ya había recibido requerimientos del INE para explicar por qué había retuiteado una nota que explicaba lo del avión. Hazme el favor. Y ya le pedían explicar por qué había retuiteado, cuál era el motivo y que diera sus datos personales a la institución porque proseguía la investigación. Cuando esto se vuelve un escándalo, porque se ve claramente un afán persecutorio y censor, Andrea Chávez, la diputada fantasma, retira sus impugnaciones contra los periodistas, su demanda contra ellos, pero mantiene la demanda contra mí, lo cual me lleva, o sea, creo que es evidente que no le interesa que se sancione el tema de violencia de política de género, sino le interesa el acoso judicial a mí. Ya es la segunda vez que me demanda. La primera vez fue por supuesta violencia política de género por haber tuiteado que Delfina Gómez era una delincuente electoral. Y mantengo que lo es porque el propio tribunal dijo que había... ¿Puedo hacer una pregunta, Denise? ¿Por qué borraste el tuit si aún podías apelar e impugnar? Porque tienes que respetar las medidas cautelares y después pasar a la impugnación. Así está escrita la ley. No solamente eso, sino después de la sala especializada que le obligó a disculparse, Denise se disculpó. Yo me disculpé. Digo, públicamente, sí, ¿no? Sí, pero o sea, la diputada prosiguió en esta cosa persecutoria y subió hace poco un tuit editado de esa conversación, ese debate, en un programa de internet que además nunca fue televisión abierta, como dice falsamente la sala especializada, y editó el video. Quitó la parte inicial donde yo digo en la narrativa pública y quitó la parte final donde yo digo, yo no sé si esto es cierto o no, pero el tema es el del avión. Ahora, vámonos al tema de fondo, que, o sea, más allá de
pues esta animadversión que tiene la diputada Andrea Chávez en contra tuya. Aquí me parece, Pablo, que se está utilizando una ley muy necesaria en México para combatir la violencia política de género, sí, pero se está exagerando y se está llevando a la picota a gente para censurar su libertad de expresión. Y yo se los comentaba antes de entrar al aire. Yo ayer revisé este registro de personas, hay varios que están acusadas ya, sentenciadas por violencia política de género. Hay varios periodistas, entre ellos Carlos Alasdraqui, y me parece una lista abominable. Marcartista, una lista negra, en donde, pues, ¿por qué los periodistas tienen que aparecer en esa lista por lo que opinan? Pues cada quien que se haga responsable. Pueden opinar puras sandeces y tonterías, pero pues es una opinión. Yo no estoy de acuerdo contigo. A ver, ¿puedo interrumpir muy brevemente? Sí. Yo también revisé el registro. Y hay algo muy interesante. En el 95% de los casos en los que hay ciudadanos involucrados, o sea, funcionarios que denuncian a ciudadanos, los ciudadanos son sancionados. Solo en 30% de los casos, los ciudadanos que denuncian a funcionarios, esos funcionarios son sancionados. Bueno, eso te evidencia claramente que los funcionarios están abusando de su poder, malutilizando, abusando de una legislación importante y necesaria para acallar a críticos y para evitar el escrutinio sobre temas que son del dominio público, y que además los funcionarios, según los precedentes de la Suprema Corte, están sujetos a mucho mayor escrutinio, incluso de sus vidas privadas, cuando eso intersecta con temas de interés público. A ver, aquí hay dos temas: si esto es una afrenta en contra de la libertad de expresión, y el tema del registro. Digo, esta lista negra. ¿No? Pero déjame regresar al origen, Leo, porque yo no estoy de acuerdo contigo cuando dices que esta ley es muy necesaria. Yo creo que solo podía terminar así. Precisamente el problema es la ley. Sí. Porque cuando tú asocias violencia a las opiniones, que es parte de una cargada ideológica, ¿sí?, que vemos en todo el mundo. No es nada más como paréntesis, perdón, México. Pablo, porque la ley va más allá de opinión. Está muy bien. O sea, la ley habla de todo tipo de amenazas, asaltos. Pero esas cosas ya las resolvía la Constitución. El problema es cuando asocias violencia a las palabras, a la opinión. Sí estoy de acuerdo. Cuando eso sucede, ya todo se puede tergiversar. Todas las opiniones. Estoy de acuerdo. 100% de acuerdo. Entonces, el problema es la ley. Sí. Hay que derogarla. Lo lamento, pero esa es la única ruta para resarcir esto. Ahora, déjame decirte, yo leí la ley y luego es que les encanta a los burócratas. Esto del registro es un invento del INE. Claro. No está en la ley. Claro. O sea, el INE ya se arrancó y dijo, pues ya, ¿no? Ahora, ¿cómo le entramos nosotros para parecer más políticamente correctos que la ley? Por favor. Los amigos que nos escuchan, es muy importante llegar a la abstracción, a entender de dónde viene todo esto. Y viene de un clima de cancelación, de linchamientos digitales, de movimientos oscurantistas que se están dando en todo el mundo, de la dictadura de los ofendidos, de la, digamos, la andanada contra la libertad de expresión en general, la cancelación de exhibiciones, de opiniones, de cátedras. Lo hemos discutido aquí. ¿Sí? Y que está asociado con movimientos que quieren disolver el debido proceso, la presunción de inocencia, todos los valores que logró la modernidad. ¿Sí? Y eso creo que es el contexto importante que entender. Esto solo es, digamos, un agravante donde inevitablemente en tiempos electorales o sin tiempos electorales, cuando ya es permanente, terminan utilizándose las instituciones para perseguir a periodistas, comunicadores, artistas, y en efecto es un arma. A mí me gusta mucho esta palabra en inglés, que tiene una gran facilidad para usar los sustantivos y transformarlos en verbos, que es weaponize, ¿no? O sea,
es un arma política. Instrumentalizar. Instrumentalizar es, a mí me parece que una arma de la clase política en contra de los ciudadanos. Renata. Bueno, defender la libertad de expresión con la gente que estamos de acuerdo es muy fácil, ¿no? Sí. Lo difícil es hacerlo con quien no coincidimos y con quien dice cosas con las que no estamos de acuerdo, precisamente. Y yo retomo la mañanera de hoy, donde el presidente López Obrador se pronuncia en contra de lo que sucede en X, Twitter, con Vicente Fox, y cuenta cómo también estuvo en contra cuando le quitaron la cuenta a otro personaje que dice barbaridad y media, como es Donald Trump, ¿no? Él estuvo en contra. Y yo coincido con él. Yo creo que lo complicado precisamente es defender cuando no estamos de acuerdo con alguien. Fíjate, nada más, yo estuve de acuerdo que le quitaran la cuenta a Donald Trump porque él sí estaba incitando a la violencia. Y para mí sí es muy claro que ahí sí hay un límite en la Por libertad supuesto, de expresión. por supuesto. O sea, el cuate estaba incitando a la sedición. Es verdad, por el 6 de enero. Sí, exacto. Es verdad. ¿No? Que fue por eso que se la quitaron. Aquí Vicente Fox pues es por las tonterías que dice, que vaya que son muchas. Pero, Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, un poco como ordenando mi opinión, siempre creo que es importante partir de eso y sí diferenciar que una cosa es decir algo que puede ser inapropiado, grosero, Claro. misógino, lo que sea, y otra cosa distinta ya es un llamado a la violencia. Eso es total, son dos temas distintos, ¿no? Y se tienen que tratar de manera diferente. Creo que, sin embargo, estamos en un terreno fértil para poder tener estas conversaciones, precisamente porque el presidente tiene un respeto importante por la libertad de expresión y creo que eso es algo positivo que se le puede reconocer de ambos lados. Ahora, al mismo tiempo nos encontramos en esta paradoja que tú ya más o menos explicabas muy bien al inicio, que es, tenemos por un lado la entrada masiva de las mujeres a la política, gabinetes paritarios, Congreso, etcétera. Y por el otro, seguimos atorados en un país con muchísima violencia en contra de las mujeres, desde violencia verbal, que sí creo que la violencia verbal constante, lo que hace Ricardo Salinas Pliego en contra de Citlali Hernández, sí le afecta en ejercer sus derechos políticos, pero al mismo tiempo pues hay se contrapone con el derecho de la libertad de expresión y además el mecanismo que se está usando, que es el INE o el Tribunal Electoral, no me queda claro por qué es que se desahogue por ahí o por el tribunal, ¿no? Creo que tendríamos que discutir. Yo quiero, insisto, no estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo Salinas, pero reivindico su derecho a decirlo. Y reivindico su derecho a que no esté en una lista negra, igual que Denise. O sea, insisto, puedes gustarte o no gustarte, pero no, porque una autoridad tiene que decidir esto sí, esto no, por favor. Y que se puede, y creo que lo complejo de esto es precisamente que hay una intersección entre libertad de expresión, entre sí, un país donde las mujeres nos cuesta trabajo ejercer nuestra profesión mucho más que a los hombres, que todo eso se puede reconocer y que es un buen momento precisamente para cuestionarnos si esa es la herramienta. No creo que esa sea la herramienta. ¿Tú no lo crees que sea esa herramienta? No creo que esa sea la herramienta. Mira, interesante. Y cierro un poco poniendo algunos puntos en la mesa diciendo que creo que hay varias cosas, ¿no? Cuando todo es violencia política de género, no estoy diciendo que no estoy calificando que sí fue violencia y que no fue violencia política. Digamos, sí quiero ser clara. Sí creo que hay violencia de género en contra de la diputada Andrea Chávez, sí creo que hay violencia de género en contra de Citlali Hernández, sí creo que lo ha habido. Contra mí, contra ti, contra todas las mujeres. La verdad es que es dificilísimo. Pero ¿cómo se combate eso, entonces? Yo creo que tiene que, digamos, Es que, todo mundo nos existe, el tenemos problema que hacer. existe. Que hay gente misógina, que violenta de manera verbal, ¿no? Porque la ley va más de lo verbal, Pablo. Sí, eso y es a que lo sí que tienen iba. razón. Que de manera verbal violenta a las mujeres políticamente por razón de género. Perfecto. ¿Cómo combatimos eso? Yo creo que
es la autorregulación. Es, a ver, hágase usted responsable de lo que dice. En el mercado de las ideas. Termino. Como siempre ha sido. No, yo nada más termino con esto diciendo que, por supuesto que en la ley hay una diferencia, otra vez, regresando a una cosa es lo que se dice, hay violencia política de género en mujeres que no las dejan tomar protesta porque son mujeres. Eso se tiene que sancionar, claro que se tiene que sancionar. Eso sí, claro. Sí, pero, o que les pegan, ¿no? Sí, por ser política. Usted no es política y les pega. Eso, pues, sí. Exactamente. Y lo último, que es con lo que quería cerrar, que esta herramienta se utiliza en, digamos, ha habido casos por todos lados. Está el caso de Antares Vázquez, que la sancionaron por decir muñequitas de Soloy. A por Fernández, decir muñequitas de Soloy. En vez de decir muñequitas y muñequitos de Soloy. Muñequites. Tenía que haber sido... Y está en el registro. Ya bueno, el tribunal lo echó para abajo, pero el INE la sancionó primero, tuvo que replicar la sanción, bla, 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 todo eso, ella impugnó. Qué ridículo. Noroña también por haber dicho Paniaguada, y López Obrador porque le tergiversaron lo que dijo en la mañanera. Xóchitl Gálvez lo acusa de violencia política de género, donde no hubo además violencia política de género. Y también se somete a esa. Entonces creo que es un buen momento precisamente para hablar de esta... A mí lo que me parece ridículo en este país donde no se investigan los asesinatos, que haya una policía del lenguaje en la autoridad electoral que esté viendo que si la ley, que si la palabrita se usó así o así. De verdad, los mexicanos a veces las prioridades las tenemos tergiversadas. No es mexicano, eso es lo que yo empecé diciendo. Sí, déjame, perdón, tengo que ir a una pausa. Sí. Les pido que se queden otro segmento más porque está muy bueno este debate y todavía tenemos muchas cosas que discutir. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento más. Oiga, estamos teniendo un debate muy interesante, muy serio, sobre todo para un programa como es La Hora de Opinar, de qué tan amenazada está la libertad de expresión en estas épocas electorales aquí en México. Denise Dresser. Sí, yo soy defensora de las mujeres desde hace mucho tiempo, soy feminista. Yo sí creo que una ley que proteja a las mujeres de violencia política real de género es un avance en una sociedad donde hay desigualdades estructurales. ¿Incluso lo verbal? No, yo creo que hay que tener mucha mayor claridad de lo que estamos hablando para que esto no se vuelva una oportunidad para el uso faccioso y persecutorio de la legislación. Donde se usa para desacreditar, para politizar y para frivolizar. O sea, hay mujeres que todos los días son víctimas de violencia política de género, pero real. Lo que decías, que las golpean para que no tomen posesión. No, hasta asesinatos. Exacto, asesinatos, ese tipo de cosas. Sí. Pero eso ya estaba prohibido. Sí, claro. Ese es el punto. Y es un feminicidio. Pero centrarse eso en las palabras descontextualizadas y luego que intervenga la autoridad electoral, cuando ya la libertad de expresión, y en esto difiero de ti, Renata, de que el presidente sea respetuoso de la libertad de expresión, porque el acoso judicial a periodistas va subiendo. En 2015 hubo un caso. Leopoldo Maldonado, artículo 19, dice, en este año ya hay 12, solo en el primer semestre. ¿Qué significa? Funcionarios están llevando a los tribunales a periodistas. No, AMLO. No, pero la actitud del presidente vis-a-vis la prensa, los medios, el llamarlos chayoteros, prensa vendida, traidores a la patria, etcétera, crea un ambiente de persecutorio que claramente se traduce, lo estamos viendo, ahí está la evidencia en el número de denuncias, en un afán de persecución de las opiniones de los periodistas. No sé. Fíjate, pero precisamente su respuesta es algo que creo que en lo que estábamos de acuerdo, que es la respuesta
a una posición con la que no estás de acuerdo, en el caso de López Obrador, que es los medios de comunicación, no es la judicialización, sino es el contraste argumentativo, ¿no? Sí, pero yo he defendido a Citlali Hernández, he defendido a Beatriz Gutiérrez Müller. Me parece que hay una incongruencia fundamental en el caso de Twitter, porque le cierran la cuenta, o ahora X, le cierran la cuenta a Vicente Fox, pero las mujeres, hay un estudio del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México que revela que las mujeres más agredidas en las redes sociales en este país somos Beatriz Gutiérrez Müller y yo. A ver, pero ¿qué haríamos? Digamos, échale. Hay que derogar esa ley. Leo. Hay que derogar esa ley. Por supuesto. Pero matar a una mujer ya estaba penado, ya estaba mal. ¿Por qué lo asocias a la opinión? Bueno, ¿en qué momento empiezas a castigar la opinión? Es que ese es el problema. En cuanto empiezas a castigar la opinión, no hay otra forma de que esta ley no se utilice mal. Pero déjame ponerte un ejemplo extremo. ¿Qué tal si yo aquí en esta mesa tuviera un misógino que se la pasara hablando mal de las mujeres, que pensara que las mujeres son seres inferiores, que no merecen nada, que son una basura? Primero, ya está muy trivializado el concepto de misoginia y ese es un problema que ya señaló Renata. Pero idealmente... ¿Qué hacemos con una persona Voy así? a contestar. Sí. Idealmente, si en efecto fuera odio a las mujeres, que es algo muy serio, pero si en efecto fuera misoginia, idealmente se te castigaría en el mercado de las ideas. Es decir, ¿cómo? Tendríamos una sociedad adulta donde, perderías audiencia, serías castigado en el rating, vendrían críticas. No, a mí me rostizarían como conductor. Oiga, ¿por qué tiene ese pero tipo ahí, ¿no? de ahí a poner un comité moral, una autoridad electoral, a perseguir a ciudadanos y a periodistas. Sí. Y miren, o sea, es la autorregulación lo que tú dices. Por supuesto, pero el problema es la ley y excede a México. No es un asunto mexicano. Está sucediendo en todo el mundo y lo lamento, colegas queridas, pero yo me solidarizo con ustedes, pero esto es culpa de la izquierda radical, global, identitaria. Y empezó con el feminismo radical y está íntimamente ligado al Me Too y a las campañas de cacerías de brujas. Y yo me solidarizo con ustedes, pero si vamos a tener una discusión seria y honesta intelectualmente, tenemos que admitir los excesos de esos movimientos. ¿Por qué lo digo? Porque hay que prevenir de otras herramientas, además del género, que también se están empezando a utilizar, como el racismo, la discriminación y la gordofobia. Cualquier cosita que quieras ya es violencia, violencia verbal. Por Dios santo. O sea, vamos a ser adultos. Es que sí puede ser violencia verbal. Una opinión no es violencia, Leo. Las palabras no son violencia. Ese es el problema. No, yo estoy en desacuerdo. Sí puede ser. Yo creo que las palabras yo creo que es el origen del problema. Las palabras no son violencia. No, y además estás... A ver, perdón, va Renata. Perdón. Te tengo la mala noticia que estás de acuerdo con AMLO en que la autorregulación es el camino. Pero también estoy en desacuerdo contigo en eso rápidamente. Déjame refutar porque AMLO mandó una ley a través de Ricardo Monreal, ¿se acuerdan? La ley de redes sociales, para capturar al IFETEL en 2021, la criticamos aquí, para prevenir en las redes sociales discurso de odio. Es precisamente lo mismo. No, se acaba de aprobar una ley. Hace apenas bueno, pero es que López Obrador dice algo en la mañanera, pero las iniciativas en el Congreso ahí están. No, pero es que sí hay una diferencia importante entre un comentario que puede ser misógino, racista, todo lo que tú quieras, y un discurso de odio. Y hubo una mesa buenísima aquí con respecto a la manifestación en Yale o en alguna universidad de Estados Unidos, claro. Y se discutió aquí en la mesa de los jueves, buenísima. Precisamente que sí se necesita hacer una distinción teórica de qué constituye discurso de odio y eso sí creo que se tiene que regular, ¿no? No puede... a mí sí me parece peligroso, por supuesto, que alguien esté llamando a matar gente. Por supuesto que eso está regulado. El discurso de odio
la apología No en del todos delito. lados, ¿eh? No en todos No en todos lados, pero En Estados Unidos son más tolerantes que en Europa. Y en la ¿eh? plataforma X no está regulado. No, claro, ese fue el gran cambio que puso Elon Musk. Elon Sí, Musk. sí, sí. De hecho, las mujeres a las que nos agreden constantemente en las redes sociales, habíamos tratado de hablar con lo que era Twitter porque tenían categorías para eliminar cuentas, pero no incluían la violencia de género, porque a mí diariamente, como a muchas también, mujeres claro, del país, claro. llegan cosas como te voy a violar, Sí. te voy a ¿Qué haces contra eso, Diario, Pablo? o sea, destripar, espérame. te voy a ir a matar, ya sé dónde vives. Así. Eso sí es un delito, según entiendo. O sea, es una amenaza. Es una amenaza. Yo no estoy hablando de eso, por Dios santo. Eso ya estaba regulado. Tú no puedes decirle a alguien, te voy a violar o te voy a matar. Es una amenaza. Claro, pero- Eso es precisamente la diferencia que estoy diciendo. Entonces, a ver, ¿qué estamos hablando? Porque ya me volví a hacer bolas. Cuando hablamos de violencia política por género, en el tema verbal, ¿qué tipo de expresiones estamos hablando? Yo sí quisiera subrayar. La sanción debe existir solo si se afectan los derechos político-electorales. Electorales, exacto. Yo estoy en desacuerdo contigo. Yo no creo que esto que me parece reprobable de Ricardo Salinas Pliego, y también ha ejercido esa violencia en mi contra, y Twitter le suspendió la cuenta por 48 horas por agredirme a mí. Yo no creo que se vean afectados los derechos político-electorales de Citlali. O sea, sí, se sentirá muy mal y es horrible que suceda. Tampoco creo que en este caso los derechos político-electorales de la diputada se vean afectados. Sigue su vida política. El tema aquí, regresemos a lo fundamental. Está sentando un precedente muy peligroso. Muy peligroso. Porque Muy peligroso. en una campaña en la que hay 2 mujeres candidatas, de pronto me van a acusar a mí, a ti, a cualquiera que diga, por ejemplo, que Claudia es calca o copia de Andrés Manuel López Obrador. Nos van a decir son violentadores de género porque le están negando agencia, trayectoria, están sugiriendo que está sometida a un hombre. Y entonces... Perdón, ayer Xóchitl Gálvez sacó Gusano. una caricatura en la Universidad Náhuac de que supuestamente era Claudia Sheinbaum y ya empezaron las redes. Pero también... No, le está diciendo gusana. Sí. No, es una Creo que misógina. sí, No deben de también- acusar por violencia política por género. Hombre, Ojalá que no se disculpe Xóchitl esta vez. Ojalá que no se disculpe por la caricatura. ¿por cuándo se disculpó? Pues fue a reprochar a Fox por el tuit contra Mariana Rodríguez, que en mi opinión... Bueno, pero eso es... Bueno, No, pero es poner el estándar precisamente con el cual te van a juzgar a ti. Es amarrarte con tu propio mecate. Pero, bueno, es, mejor pues, es mejor defender la libertad de expresión. Lo que dijiste tú muy bien, Leo. No estoy de acuerdo con este tuit, pero defiendo a Vicente Fox. Claro, y la defiendo famosa a cita de Salinas, Voltaire. y defiendo a Salinas Pliego para que lo digan, Sí, para claro. que lo puedan decir. Sí. Pero ese es el contexto, Renata. Ese es el contexto que vamos... O sea, porque sí, aquí vamos a opinar y vamos a decir, pues yo la verdad a la candidata presidencial la veo que tal. ¡Oh! Violencia política por género. Pues están afectando sus derechos políticos electorales. Uta, pues ¿dónde vamos a terminar, Renata? Claro. No, Bueno, Pero también tienen que estar claros lo que es acceder a los derechos político-electorales o que cuando se restringen. O que se afecte. Es más, yo creo que Andrea Chávez gana con la pelea con... Claro. Pero por eso quería con Denise pelearse Dresser. contigo. No puede o sea, ser. al revés, sus derechos políticos electorales se ven elevados porque Dentro pues, ya de- se peleó dentro con de su Denise partido. Dresser. No pueden ¿no? ser ambiguos, porque entonces también cualquier cosa es afectaron mis derechos político-electorales. Sí, pues sí. Tiene que ser muy claro qué es afectar. No, y el problema aquí sí creo que es la ley, que dice toda acción que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales. Bueno, pero ¿qué es eso, hombre? Es muy amplio, Por favor. es muy amplio, entonces permite y entonces que ya cache la todo. policía del INE ya empezó a interpretar Por eso yo no- críticas y puso este registro. Yo Leo. insisto, a ver, a mí me parece, ya cuando los estados empiezan sí. a hacer listas... Es macartismo. ¿Sabes que ayer que estaba haciendo mi artículo decía, ¿por qué no hacemos nosotros una lista de autoridades mexicanas que censuran a los medios de comunicación? De políticos mexicanos que nos insultan a las mujeres. O que insultan a todos, Sí, o sea, sí, a sí. los críticos. Pues pongamos Vamos a en la hacer la lista al lista. presidente. Pues bueno, a Hagan- ver, imagínate que nosotros empecemos con Por nuestras eso yo listas. creo que nos debemos de defender, Leo,
Bueno, perdón, habla tú, discúlpame. Venga. Bueno, yo sí creo que sí se ven afectados los derechos políticos de ambas con esa caricaturización que le hacen a Citlali, con esta... estás contradiciendo. Voy, espérame. Con esta idea de tu valor como diputada se ata a tu supuesta relación pero con... nada, Nunca No, yo no estoy hablando de... Nunca lo dije. No estoy hablando pero de sí ti. es cierto que a Andrea Chávez la acusaron de Así que es. su carrera política estaba Así avanzando por tener una relación con Adán Pero Augusto López. no No, eso tú no lo hiciste, yo no pero, lo dije. pero tú estás diciendo que en las redes la acusaron. Bueno, Déjame ¿qué tiene de malo eso? No, déjame acabar Bueno, y ahorita verán que mi punto, pues. Sí creo que se afectan sus derechos porque, digamos, esa imagen con la cual después ella tiene que cargar cuando hace política, no se la deseo a nadie, porque es muy difícil pararte ahí cuando en la opinión pública se te cargó esa imagen. Sí. Que el mecanismo tenga que ser el INE y una sanción como las que está haciendo el INE, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. ahora, pero entonces está mal, dices, ¿cómo se combate Bueno, eso? yo voy a poner un ejemplo que a mí me Sí. pareció correcto cómo se combatió. Citlali Hernández, cuando sucede lo de Salinas Pliego y el tribunal tira Se declara incompetente. Exactamente. Hacen feministas una manifestación afuera de TV Azteca. Eso me parece totalmente legítimo. Y me parece bien. que es una respuesta democrática ante un ataque sistemático, misógino, que sí le afecta. Y también en su defendieron ejercicio. a Felipe Calderón cuando Citlali le decía enano borracho. Bueno, eso no es violencia No. política de género, es distinto. Ah, bueno. Pero, Es a que ver, sí- a ver, ok, entonces yo sé, Renata. hay unas cosas que sí se pueden Sí, y otras No, que no. es que Renata, ojalá pero- hubiera... pero bueno, yo- pedirle yo- a las mujeres que defiendan a todos los hombres porque No. les dijeron enanos. O sea, hay un o sea, tema. No, Claro. no, pero a ver, Renata, A ver, entonces tú que has insistido en la congruencia, pues ojalá las feministas de Morena se hubieran plantado afuera de Televisión Azteca cuando Twitter reveló que Ricardo Salinas Pliego había contratado una serie de bots y trolls para agredirme a mí y a Sabina Berman. Y luego sus comentarios misóginos llevaron a que le suspendieran la cuenta durante 48 horas. Yo no vi a una sola mujer López Obradorista defendiéndome. Y yo sí he salido en defensa de las mujeres, tú aunque estabas- no sean de mi afinidad Denise, ¿tú política. estuviste de acuerdo que le suspendieran la cuenta a Ricardo Salinas por las agresiones en tu contra? Lo que pasa es que yo sí creo que las redes sociales deben incluir, no estoy diciendo violencia política, violencia de género que es intimidatoria y amenazante. Sí, lo de las violaciones que comentábamos. O sea, Exactamente, sí. digamos, nos ha No, eso pasado... es una amenaza. Sí. Pero no creo que haya sido tu caso. ¿no? Tendría que revisar los Sí. cientos de bots y trolls que no, fueron no, ok, que contratados por Ricardo Pero no Salinas. en el caso de Ricardo Salinas. Ricardo Salinas no tuvo una amenaza de este tipo en tu Pero, persona. pero quienes contrató, evidentemente había... ¿Y hay evidencia de que sí los contrató él? Es un estudio que hizo la empresa Twitter y que mandó, por cierto, a la Universidad de Stanford, creo que es a la Escuela de Periodismo. Es algo que se puede consultar. Ahora, yo sí creo, Pablo, que sí hay o sea, porque tú en tu espíritu liberal que yo comparto, en muchos sentidos, sí dices, bueno, ¿y por qué a Felipe Calderón no? O sea, pero no sí es hay lo un mismo. problema, es que sí hay un problema con las mujeres. ¿Pero por qué? Pues porque, o sea, a ver, es porque sí estructural. es cierto No, que no, llevamos pero- un patriarcado, querido, y sí. sí, sí. ¿quién Bueno, hay determina- datos. Es Sí, que sí. ¿quién determina eso? Bueno, Un a comité- ver, un la comité evidencia moral. empírica. Sí, La evidencia empírica. claro, hay El datos. problema Pablo. es que eso lo determina un comité moral No, e ideológico. no, hay datos que... Para efectos de la... ¿Tú no crees que hay más violencia en contra de las mujeres que contra los hombres? Esa es otra discusión. Lo que quiero decir es, para efectos de la regulación de una ley... ok, eso ¿sí? es otra cosa. Para efectos de la regulación de una ley, Sí. ese comité moral, la forma en la que se justifica y define y determina violencia política de género es a través de un comité ideológico. En eso estamos de acuerdo, pero sí en donde los reconoces. términos siempre están ambiguos y siempre están a su favor. Sí reconoces, déjame ponerlo así, que es más difícil para una mujer hacer política que para un hombre por los valores patriarcales que existen.
por la misoginia, por el sexismo, por la violencia Es que eso es física. indudable, No lo Pablo. sé, no lo ¿Por qué sé. te- o sea, No Mira, lo sé. Y de hecho, yo admiro mucho a las mujeres que se abrieron camino, a las También. tradicionales mujeres que no andaban victimizándose para sacar raja política. 100% de acuerdo contigo. Gente como Beatriz Paredes y Rosario Robles. Te voy a dar el caso de Patricio Mercado, que yo lo platiqué con ella y te decía, es que mira, mucha de la política se hace en las noches, en cantinas, en ambientes Claro, machistas. claro. Oye, yo como mujer no quiero ir a Y una se- cantina en la Porque me van a noche. acosar ahí, y te acosan, o sea, bueno, sí. pues sí está Sí, más no, difícil para no, una no mujer no minimices. hacer política en un ambiente tan No, machista. no, y te lo es. Pero es que de ahí a saltar a que se regula. No. Es que ese es el problema. Ese es el problema. ¿Dónde pones la línea? Es una Ok, paradoja. entonces, el problema es, si lo define un comité moral porque es muy difícil para las mujeres, ahí es donde empieza la ambigüedad. Pero entonces, ¿qué hacemos? Ese es Yo el digo punto. que se regule con el mercado de las Yo ideas. también creo que es que Y que tiene- seamos ahí sí tiene un punto. Y que seamos Pablo. adultos, Leo. Sí. Si tienes piel delgada, la democracia no es para ti. No, la política no es Y para yo política. creo que Sí. en este caso en específico, que va a sentar precedentes a futuro, hagamos un exhorto a la sala superior a no caer en la trampa. En la trampa. Sí. Yo creo que la sala superior, que es gente inteligente, el magistrado presidente, yo creo que es un tipo honorable y un tipo razonable. Yo creo que esto lo va a echar para atrás. Yo estoy seguro Como que echó esta lo la de gana. Antares, lo de Yo AMLO. creo que esta la ganas, Denise, o sea, y para bien de Denise, insisto, Y de, y de y todos. de- y de- y de los críticos y de los periodistas y de todos aquellos que desde el primer momento, a mí no me importa si hay o no relación entre la diputada y cualquier persona, no me importa. El tema Es para un mí problema. era el uso del avión, Claro. que no ha sido explicado hasta el día de hoy. Por eso, Ese si es me permites, Denise, yo estoy de acuerdo en respetar las instituciones, pero creo y convoco a la gente que nos escucha y a colegas a hacer un pacto. De no borrar tus tweets. O sea, ¿por qué vas a borrar tu tweet? Porque lo dice el INE. Pero ya No, es una resistencia civil lo que sí, estás pero eso pidiendo. también es muy liberal y se vale. ¿Sí? Y, Yo tiendo a estar de acuerdo con Pablo. claro. Tiendo a estar con porque pero bueno. si cedes, les das el No, poder. no. Que vengan y me Que a mí vengan no y me metan borren. a su campo de educación. No, pero a ver, ¿por qué lo hice yo? Porque quería evidenciar la profunda hipocresía de quienes se la pasan denostando al INE y al tribunal, pero eso sí, cuando les conviene, usan la ley y las instituciones para que los protejan. Así es. Bueno, ya nos tenemos que ir. Buenísimo este debate. Renata, ¿tienes algo que decirnos? Bueno, con muchos sentimientos encontrados, tengo un nuevo encargo, voy a estar coordinando enlaces académicos para Claudia Sheinbaum en su precampaña y pues eso me impide estar en esta mesa y quería yo agradecerles a mis colegas por el debate siempre, a todo el equipo de producción, a las compañeras maquillistas, a todo mundo y un especial agradecimiento a ti, Leo, que me consta que además de todo defiendes la libertad de expresión. Digamos, yo vengo aquí a dar opiniones mayoritariamente contrarias y jamás en la vida nadie me dijo qué decir y qué no decir y eso te lo reconozco públicamente y te lo agradezco con todo el respeto y me siento muy agradecida contigo por la confianza. Y bueno, también agradecerle a la audiencia que me haya permitido estar aquí platicando y dando opiniones distintas que fortalecen, creo yo, la democracia y dejar un abrazo. Pues muchas gracias, Renata. Ya eres parte de la familia de Es la Hora de Opinar. Así te consideraremos siempre. Esperemos que algún día puedas regresar, ¿no? Estaré feliz. Si no regresas, se quiere decir que te está yendo bien, como a muchos que se han ido del programa. Pero te agradecemos mucho. Gracias, Renata. Y al público le informo que a partir del próximo miércoles se integra a esta mesa Carlos Pérez Ricard en sustitución de Renata Turrell. Gracias, Renata. Gracias, Pablo. Gracias. Denise. Gracias, Denise. Pues esto es lo que da gusto, carajo, Gracias. ¿no? Venir, opinar con toda libertad, en fin. A ver si no se enojan los señores del INE, pero en fin, gracias. Hacemos una breve pausa. Voy a hablar con José Antonio Crespo sobre el reparto de las candidaturas de la oposición al Congreso. Regresamos.